El sol se hundía detrás de los escarpados acantilados del desierto cuando el tímido granjero Elías Ward guiaba su carro tirado por mulas hacia el borde del valle. El aire olía a polvo, salvia y al calor menguante del salvaje oeste. Elías era un hombre callado, conocido por los habitantes de los pueblos cercanos como alguien que solo hablaba cuando era estrictamente necesario, que mantenía el ala del sombrero baja y cuyas manos callosas delataban una vida de duro trabajo más que de aventuras. Por lo general, prefería el silencio de los campos, el silencio del viento, el silencio de estar solo. Pero aquella tarde, el silencio ya no le resultaba reconfortante. Se sentía vacío, resonante, como si algo o alguien le faltara en la vida. Su cabaña se alzaba cerca de la línea de árboles, de madera curtida por el tiempo, pero sólida, igual que él. Al acercarse, advirtió una sombra que se movía junto a la puerta. Su mano buscó instintivamente el viejo rifle que llevaba en el carro. Pero antes de que llegara a tocarlo, una voz rompió el crepúsculo. No temas. No vengo a hacer daño. Elías se quedó paralizado. La voz era calma pero poderosa, femenina, firme y segura de sí misma. De la sombra salió una mujer más alta que ninguna que hubiera visto en aquellas tierras, de presencia imponente y dominante. Vestía ropas tradicionales adornadas con cuentas y piel de ciervo. Su larga cabellera negra estaba trenzada con plumas que brillaban bajo el cielo que se apagaba. Sus ojos, profundos y brillantes como el ámbar, se clavaron en los suyos. No era solo alta, era verdaderamente gigantesca, casi alcanzaba el dintel de la puerta de la cabaña. Elías tragó saliva, sin saber si era el asombro o el miedo lo que aceleraba su corazón. Me llamo Ayana, dijo, llevándose la mano al pecho con respeto. Soy del pueblo apache que vive más allá de la cresta. Elías asintió despacio, sin saber qué responder. Ayana continuó. Necesito refugio solo por esta noche. He caminado mucho. Llevo tiempo buscando a alguien que pueda ayudarnos. ¿A mí? Sus palabras no eran una orden. Transmitían cansancio y algo más, soledad. Elías dudó apenas un instante antes de abrir la puerta en silencio y hacerse a un lado. Nunca había sido hombre que dijera, no, a quien necesitara ayuda. Bajo la tenue luz del quinqué, la figura colosal de Ayana se hizo aún más evidente. Cuando se sentó en la cama de madera, todo el armazón crujió bajo su peso. Ella soltó una risita suave. Tus muebles son pequeños para mí. Elías apartó la mirada, rascándose la nuca. La mayoría de las cosas aquí lo son, murmuró. Después cayó de nuevo el silencio, incómodo, denso, lleno de palabras no dichas. Ayana lo observó, su voz fue suave, pero curiosa. ¿Vives solo? Elías asintió. Siempre he vivido así. Sus ojos se dulcificaron. Debe doler no tener a nadie a tu lado, hombre o mujer. El corazón de Elías dio un vuelco. Nadie le había hablado nunca con tanta franqueza. Y sin embargo, en sus palabras no había burla, solo constatación. ¿Verdad? Forzó una sonrisa tímida. Me apaño. Ayana negó con la cabeza, como si viera a través de él. Eres fuerte, pero hasta los hombres fuertes sienten el vacío de la soledad. Posó su mano sobre la de él, su mano era el doble de grande que la suya. Cálida, firme, reconfortante. Elías no se apartó. No pudo apartarse. Su presencia llenaba la habitación como una hoguera en invierno, intensa, pero protectora. A medida que la noche se hacía más profunda, Ayana contó su historia. Había abandonado su hogar para buscar a alguien digno de confianza que ayudara a su tribu a defender sus tierras de una banda de saqueadores despiadados que acosaban sus senderos de caza. No quería guerra, solo apoyo, herramientas, provisiones y alguien que conociera bien el terreno para sobrevivir a la dura estación que se avecinaba. Elías escuchaba atentamente, su corazón se retorcía de preocupación y admiración. Ella hablaba sin miedo, sino con una determinación feroz, una mujer que prefería proteger a su pueblo antes que permanecer en la sombra. Y de algún modo, en sus palabras, Elías sintió que algo se despertaba en su interior después de años dormido. Un propósito. ¿Por qué yo? Preguntó al fin.
Los ojos de Ayana brillaron cálidamente mientras lo estudiaba. Porque eres gentil, paciente y valiente a tu manera callada. Lo veo. Y porque, aunque llevas la soledad encima, tu espíritu sigue siendo bueno. Elías bajó la mirada, avergonzado. Nadie lo había descrito nunca así. Ni siquiera de lejos. Ayana se acercó más, su sombra lo cubrió, haciéndolo sentir pequeño, pero extrañamente seguro. Me duele estar sin un hombre, murmuró de pronto, y su voz sonó sorprendentemente vulnerable. Alguien en quien confiar, en quien apoyarme, alguien a quien sentir a mi lado cuando el mundo se vuelve demasiado pesado. Su confesión lo dejó atónito. Con toda su fuerza, ella también llevaba heridas. Y en aquel momento, el tímido granjero y la gigante apache permanecieron sentados juntos en el frágil y tierno silencio de dos almas que nunca habían esperado entenderse, y que, sin embargo, lo hacían. Afuera, el viento susurraba alrededor de las paredes de la cabaña, trayendo consigo la promesa de un cambio. Para Elías, para Ayana y para todo lo que aguardaba en el horizonte del salvaje oeste. El amanecer llegó en franjas de rosa y oro cuando Elías salió al exterior, el aire fresco de la mañana le rozó el rostro. Dentro de la cabaña, Ayana dormía profundamente, agotada por el largo camino. Elías contempló la salida del sol sintiendo que algo nuevo florecía en su interior, valor, propósito, una razón para salir de los límites de su vida callada y solitaria. Cuando Ayana despertó, lo encontró cortando leña con más energía que nunca, como si durante la noche se hubiera encendido un fuego en su interior. Ella sonrió suavemente. «Te estás preparando para algo», dijo. Elías se irguió, jadeando. «Si tu pueblo necesita ayuda, quiero ayudar». Ayana se acercó, recortándose imponente contra la luz de la mañana, pero su expresión era dulce. «No nos debes nada». Elías negó con la cabeza. «Tal vez no, pero ayudarlos, ayudarte, me parece lo correcto». En sus ojos brilló respeto, gratitud y algo más cálido. Juntos empezaron a reunir provisiones, herramientas, cuerdas, comida, semillas para sembrar, pequeñas armas que Elías rara vez usaba pero guardaba para emergencias. Ayana lo observaba trabajar con una admiración que lo sorprendía. La mayoría de los hombres del pueblo se habrían negado, dijo en voz baja. Nos temen. Nos malinterpretan. Elías hizo una pausa y la miró a los ojos. Entonces no saben lo que yo sé. Ayana ladeó la cabeza. ¿Y qué es eso? Elías tragó saliva, nervioso, pero sincero. Que tienes el corazón más fuerte que jamás he conocido. Las mejillas de la gigante se tiñeron apenas, pero lo suficiente para que el rostro de Elías también se encendiera. Pasaron el día preparando el viaje hacia las tierras de su pueblo. Mientras caminaban por el valle, Ayana reducía el paso para que la distancia entre ellos nunca fuera demasiada. Le contó historias de su infancia, corriendo descalza por praderas salvajes, aprendiendo de los ancianos, protegiendo a sus hermanos menores y el valor que su pueblo daba a la paz por encima de todo. Elías escuchaba embelesado. Cada relato la hacía parecer más extraordinaria, más humana, más real. Al mediodía llegaron a la cresta desde donde se dominaban las tierras de su tribu, un hermoso paisaje de bosque, río y campos abiertos. Pero la belleza quedaba empañada por señales de lucha, zonas quemadas, cercas rotas, trampas de caza abandonadas por los saqueadores. La mandíbula de Ayana se tensó de dolor y rabia. Elías le tocó el brazo, nervioso pero sincero. Lo arreglaremos, murmuró. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, más tierno. Su gente recibió a Elías con cautela al principio, preguntándose qué hacía allí un forastero. Claro, Ana se colocó orgullosa a su lado y declaró. Es un amigo. Un buen hombre que viene a ayudarnos. Con eso bastó. Pronto Elías estaba ayudando a reconstruir cercas, reparar herramientas, sembrar semillas y montar un sistema de vigilancia que avisara si regresaban los saqueadores. Los días transcurrieron y ocurrió algo extraordinario, Ayana y Elías se hicieron más cercanos. Ella reía con sus costumbres tímidas, como evitaba mirarla cuando lo elogiaban, como se sonrojaba cuando ella se acercaba demasiado, y Elías descubrió algo asombroso sobre ella, detrás de su fuerza colosal.
Sal había un corazón gentil y paciente. Durante las comidas se sentaba a su lado, protegiéndolo de las miradas curiosas con su enorme brazo a modo de escudo. Por las noches, junto a la hoguera, se acercaba poco a poco. Su presencia era cálida y tranquilizadora. Pero todo cambió una tarde cuando los saqueadores regresaron. Sombras con antorchas se movieron por la cresta. Elías se quedó helado, no de miedo, sino al darse cuenta de que Ayana y su pueblo corrían verdadero peligro. Sin dudarlo, Ayana avanzó, bloqueando con su enorme figura el camino al poblado. Elías se colocó a su lado, temblando pero decidido. Ayana lo miró de reojo. «No tienes por qué estar aquí», susurró. «Sí tengo», respondió él, con la voz temblorosa pero firme. «Tú no estás sola». El enfrentamiento fue tenso, pero breve. Los saqueadores subestimaron la fuerza unida de la tribu y el valor del granjero tímido que se negó a retroceder. Cuando el peligro pasó, Ayana se volvió hacia Elías con el orgullo brillando más que la luz de las hogueras. «Tienes un corazón valiente», susurró. Elías negó con la cabeza. «Solo, no quería que te hicieran daño». Su respiración se suavizó. Sus ojos se detuvieron en el de una forma que le apretó el pecho. «Me duele estar sin un hombre», repitió. «Pero duele aún más cuando encuentras uno que vale la pena y temes perderlo». Elías tragó saliva, abrumado. «No me vas a perder», susurró. Ella se arrodilló para que sus rostros quedaran a la misma altura, ya no había distancia de altura, solo cercanía. Su mano enorme acarició con ternura la mejilla de él. «Entonces quédate», murmuró. «Conmigo, con mi pueblo, con la vida que podemos construir juntos». Elías asintió sin dudar. Por primera vez se sintió verdaderamente visto, verdaderamente necesario, verdaderamente amado. Y en aquel instante, bajo el inmenso cielo del salvaje oeste, el granjero tímido y la gigante apache comenzaron una nueva vida. Una vida construida sobre valor, respeto y un amor inesperado más fuerte de cuanto jamás hubieran imaginado.